Bendiciones, mis queridos amigos. Un saludo cordial para todos ustedes que nos escuchan y nos ven a través de nuestros canales de Facebook y también de YouTube. Un saludo para todos. Gracias por escucharnos y por vernos, sobre todo, ¿verdad? El día de hoy estamos preparados para presentarles un mensaje hermosísimo. En estos días, gran parte del mundo cristiano se detiene para recordar lo que comúnmente se conoce como la Semana Santa, la Semana Mayor, ¿verdad? Son días en los que muchos piensan en la pasión de Cristo, en su sufrimiento, en su crucifixión, ¿verdad? Y también en su resurrección gloriosa. Este evento es mayormente celebrado en las naciones que componen el occidente, ¿verdad? Las iglesias se llenan de imágenes, de cantos, de ceremonias, de recuerdos y de expresiones de fe alrededor de los momentos finales de la vida terrenal de Jesús. Y dentro de toda esa secuencia sagrada, hay un momento que a veces pasa desapercibido, un momento silencioso, solemne, profundo. El sábado, el día cuando Jesús descansó en la tumba, después del clamor de la multitud, después de la traición, después del juicio injusto, después de los azotes, después de la cruz y después de ese grito final, viene el silencio. Cristo ha muerto. El Hijo de Dios está en el sepulcro, el cielo parece callado, la esperanza de los discípulos parece suspendida, todo parece detenido. El sábado se convierte entonces en un día de aparente derrota, de quietud, de lágrimas, de preguntas sin respuestas. Y sin embargo, precisamente allí, en ese silencio de la tumba, hay una de las lecciones más profundas del Evangelio. Porque el descanso de Jesús no fue un accidente, mis queridos amigos y hermanos, no fue un vacío sin significado, tampoco fue simplemente una pausa entre la cruz y la resurrección. Aún en su descanso, Cristo estaba hablando. Aún en el sepulcro Dios estaba enseñando, aún en el silencio el cielo estaba predicando. Por eso, más allá de lo que el mundo celebra en una fecha como esta, más allá de las tradiciones y más allá de los calendarios religiosos, la verdadera importancia o lo verdaderamente importante no es solo recordar un acontecimiento, sino entender la lección que Dios quiere o quiso dejarnos por medio de él. Porque al final no es la celebración de la fecha lo que transforma el corazón, sino el mensaje divino escondido en cada acto de la pasión de Cristo. Hoy queremos detenernos precisamente allí, en el descanso de Jesús. Porque ese descanso encierra una lección impresionante, una verdad capaz de hablar a nuestra vida, a nuestras luchas, a nuestros silencios y también a nuestra esperanza. Pero cuando miramos la tumba de Cristo, no debemos verla solamente como el lugar donde fue puesto su cuerpo sin vida. Debemos de verla como un púlpito silencioso desde donde Dios sigue hablando al alma humana el día de hoy. Porque mientras muchos solo ven un sábado de dolor, de luto y de aparente final, la fe descubre que allí hay una enseñanza eterna. El descanso de Jesús en la tumba no solo marcó el cierre de su sacrificio, sino también llegó o dejó una huella espiritual profunda para todos los que vendríamos después. Por eso, en esta hora,
No quiero invitarles simplemente a contemplar un hecho del pasado, sino a escuchar la voz de Dios en medio de ese sagrado silencio. La pregunta es, ¿qué nos quiso enseñar el cielo cuando Jesús descansó en la tumba, además de todos los hechos anteriores? ¿Qué significado tiene ese reposo entre la cruz y la resurrección? ¿Qué lección hay para nosotros que muchas veces también atravesamos nuestros propios sábados? ¿Verdad? Nuestros propios sábados de dolor, de espera y de silencio. Abramos entonces la palabra de Dios y nuestro corazón, porque en el descanso de Jesús hay más que muerte, hay mensaje, hay más que silencio, hay una revelación extraordinaria y hay más que una tumba cerrada, hay una lección impresionante que hoy el Señor quiere grabar en nuestros corazones y en tu corazón. Por eso el día de hoy hemos llamado a este tema la tumba de Jesús, el descanso de una obra terminada. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué relación tiene ese día sábado cuando Jesús pasó en la tumba, en reposo, descansando, con el sábado de la creación? Le pedimos, mis queridos hermanos, que se quede aquí en nuestra sintonía. Hoy será un programa especial. Y no solamente porque es sábado, sino porque el mundo también está celebrando la Semana Santa, ¿verdad? Ya hicimos un tema el jueves pasado y hablamos un poco, pero el día de hoy nos vamos a ir un poquito más profundo en la palabra de Dios. Así que regresamos en unos segundos. Querido Dios y Padre Celestial, en esta hora que vamos a abrir su palabra, queremos también abrir juntamente con ella nuestro corazón para que usted pueda, a través del Espíritu Santo, darnos o enseñarnos lecciones de vida y sobre todo recordarnos esas escenas y el mensaje que usted quería darnos. Sabemos que la muerte de Jesús representa nuestra salvación, pero hay muchas otras lecciones allí que queremos descubrir el día de hoy. Acompáñenos, Señor, ilumine nuestra mente y que nuestros amigos que nos ven, ya sea en vivo o en diferido, puedan poder entender el mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, mis queridos hermanos, yo les pido por favor, si ustedes son tan amables, de que puedan compartir nuestra transmisión. Yo siempre digo, me ha pasado, a veces alguien me recomienda algún tema y encuentro muchas lecciones, muchos consejos de vida. Y el día de hoy le pedimos que usted pueda ir ahí a nuestro canal y pueda compartir este mensaje, incluso en este momento que estamos en vivo a través de Facebook y también en nuestra plataforma o nuestro canal de YouTube que se llama Ángel Mensajero, ahí lo puede ver. Y el día de hoy estaremos tocando este tema que se llama la tumba de Jesús. La tumba de Jesús, el descanso de una obra terminada. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de este tema, mis queridos, después de haber orado? El sábado, quiero decirles, no solo recuerda que Dios terminó la creación, sino también que Cristo completó la redención. El reposo de Jesús en la tumba nos enseña que su obra fue perfecta, completa y suficiente, y que el creyente está llamado a descansar lo que Cristo ya hizo. Cuando Cristo murió en la cruz, pronunció una de las declaraciones más profundas de la historia. Él dijo, consumado es. No fue el grito de un derrotado, no fue la expresión de alguien vencido por el dolor. Fue la proclamación solemne de que la obra encomendada por el Padre había sido terminada. Y después de decir consumado es, Jesús reposó en la tumba
durante el sábado. Eso no puede pasarnos por alto, porque cuando vamos al principio de la Biblia encontramos algo semejante. En la creación Dios trabajó 6 días y cuando terminó su obra, reposó el séptimo día, dice la palabra de Dios. Ahora en el Calvario Cristo sufre, vence, paga, termina la obra del sacrificio y luego reposa en el sepulcro justamente en el día sábado. En la creación el sábado celebró una obra terminada. En la redención el sábado volvió a quedar en medio de una obra terminada también. Entonces la pregunta no es pequeña. ¿Habrá una relación entre el reposo de Dios al final de la creación y el reposo de Cristo al final de su sacrificio? Y si la hay, ¿qué mensaje quiso Dios dar o dejarle al mundo? Hoy vamos a contemplar el descanso de Jesús no como un simple espacio entre la cruz y la resurrección, sino una revelación divina. Porque en ese sábado, mientras el cuerpo de Cristo descansaba en la tumba, el cielo estaba predicando una verdad eterna. La salvación no se completa con esfuerzos humanos. La salvación descansa sobre la obra perfecta de Cristo. Antes de la crucifixión, la pregunta que quiero que nos hagamos: ¿qué hizo Jesús antes de reposar en la tumba? ¿Se acuerda usted de esos momentos? Antes de entrar al reposo del sepulcro, Jesús recorrió un camino doloroso, triste. Antes él vivió una vida perfecta. Cristo vino no solo a morir, sino a vivir una vida, la vida que nosotros no podíamos vivir. Eso es lo que nos dice Hebreos 4:15. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En la primera de Pedro también dice Pedro allí en capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Antes de ir a la cruz, Jesús cumplió en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Donde Adán cayó, Cristo venció. Donde el hombre fracasó, Cristo permaneció fiel. Otro de los puntos que no podemos pasar desapercibido de la vida de Jesús fue que Él reveló, escúchelo bien, reveló el carácter del Padre. Jesús mostró en su vida quién es Dios. Allí en el libro de Juan, en el capítulo 14:9, dice que Él, el que me ha visto a mí, decía Jesús, ha visto al Padre. Cada milagro, cada lágrima, cada palabra, cada acto de compasión fue una manifestación divina, del carácter divino de Dios. Además, otro punto muy importante, y aquí es donde arranca la pasión de Cristo. Enfrentó el Getsemaní. Antes de la cruz vino la agonía del huerto. En el capítulo 26 de Mateo, en los versos 38-39, la palabra de Dios menciona una expresión, un momento agónico de Jesús donde dice: mi alma está triste hasta la muerte. Él dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí realmente comenzó el beber la copa del sufrimiento. Allí aceptó plenamente el camino hacia el sacrificio. Fue entregado, juzgado, azotado y crucificado. Fue traicionado por uno de los suyos, negado por un discípulo, condenado injustamente y burlado por los soldados, herido, coronado de espinas y clavado en la cruz. En el libro de Isaías, ahí podemos encontrar una declaración triste de lo que iba a suceder con Jesucristo. Decía: mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él cargó ciertamente el pecado del mundo. Y hoy el mundo entero, por lo menos el mundo occidental, recuerda a Jesucristo. Algunos
no están muy de acuerdo con la celebración de la Semana Santa, pero hay que sacar elementos importantes de esta celebración, y es que Él cargó el pecado del mundo. En la cruz, Cristo, mis queridos hermanos, no murió simplemente como mártir, murió como sustituto. Esa es una gran lección que nosotros debemos de entender. En Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice la palabra de Dios: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y segunda de Corintios, en el capítulo 5, el versículo 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo terminó la obra del sacrificio cuando dijo allá en palabras registradas, ahí en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo, dice la palabra de Dios, inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La expresión consumado es lleva la idea de algo terminado, algo cumplido, completado. La obra sacrificial había llegado a su culminación y después de eso vino el reposo. Hay un punto importante aquí que nosotros debemos meditar, y ¿qué relación podemos hacer con la creación? ¿Es alguna casualidad o mensaje? En la creación Dios terminó su obra y reposó, según Génesis 2, 1 al 3. Dice, pues fueron acabados los cielos y la tierra, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Aquí hay un patrón claro, mis queridos hermanos y amigos. Primero, obra terminada, y después reposó, dice la palabra de Dios. Luego, bendición y santificación del séptimo día. Esto es interesante. Yo le quiero llamar la atención a ustedes, hermanos, para que de aquí en adelante pongan mucha atención a lo que vamos a decir. En la redención, Cristo terminó su obra sacrificial y reposó. Así lo dice Lucas en el capítulo 23 y versículo 46. Entonces Jesús dice, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vuelve a decirlo ahí en los versículos, capítulo 23, versículos 53, 54, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Nuevamente Lucas en el capítulo 23, 56 dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El relato no menciona esto por accidente, mis queridos hermanos. La Biblia subraya que Jesús murió en la preparación. Fue puesto en la tumba al comenzar el sábado. Y en ese día hubo reposo. Esta conexión es profundamente significativa. No hay un versículo que diga literalmente Cristo reposó en sábado para repetir exactamente el patrón de la creación. Eso sería ir más allá del texto. Pero la relación es demasiado profunda como para ignorarla. Esto sí podemos decir con seguridad bíblica y reverencia. En la creación, mis queridos hermanos, el séptimo día siguió a una obra terminada. Y es interesante también que en la redención, el sábado siguió una obra sacrificial terminada. Esto es maravilloso. Podemos sacar muchas conclusiones, pero en ambos casos el reposo viene después de una obra completa. No sé si me estoy dejando entender. No parece casualidad, más bien parece una espléndida revelación. ¿Qué quiso entonces decirnos o enseñarnos Dios con esto? Primera lección: la redención fue completa. Jesús no dejó la salvación a medio hacer. Y eso es lo que dice en Hebreos en el capítulo 10 y versículo 12. Escuche,
Dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Y más adelantito, en el capítulo 14 dice, porque con una sola, en el versículo 14, perdón, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Jesús reposó en la tumba, el cielo estaba diciendo, la ofrenda ya fue presentada. El precio ya fue pagado, ¿verdad? El precio ya fue pagado. Ese es extraordinario. La sangre ya fue derramada. El cielo estaba diciendo, el sacrificio ya fue aceptado. El reposo de Cristo es el testimonio silencioso de una obra terminada. Y así le hemos llamado el día de hoy a nuestro tema, la tumba de Jesús, el descanso de una obra terminada. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver la creación con la redención? Bueno, sigamos estudiando, mis queridos hermanos. Así como la segunda lección que les quiero presentar es que no somos salvos por nuestras obras. Así como el hombre no participó en la creación del mundo, tampoco participa como autor de su redención. Miren lo que dice el libro de Efesios, ahí en el capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es un texto sumamente claro, ¿verdad? Nadie, mis queridos hermanos, es salvo por sus obras. El sábado de la tumba nos dice, no añadas tu mérito al sacrificio de Cristo. Descansa en lo que Él hizo. Y una tercera lección que nosotros podemos sacar acá es que el sábado se vuelve un monumento doble. El sábado ya era memorial de la creación, pero a la luz de la cruz y del sepulcro también resplandece como testigo de la redención consumada. En Éxodo 20:11 muestra el sábado ligado, estrechamente ligado a la creación. En Deuteronomio 5:15 añade que Israel debía recordar también la liberación y en Cristo, en Cristo ambas líneas se unen. Es el creador y también es el redentor. Entonces el sábado nos habla de dos cosas, ¿verdad? Primero, que Dios me hizo y segundo, que Dios me rescató. Este es extraordinario, el mensaje que nos presenta la palabra de Dios. Una cuarta lección que podemos sacar aquí es que después del consumado es, después cuando Jesús dijo consumado es, vino el descanso. Esto es precioso. Jesús no dijo, ahora falta un poquito más, espérenme. No dijo, esto comienza apenas. Dijo, consumado es, y luego reposó. Eso enseña que el verdadero reposo solo existe cuando la obra está terminada. Hay unos que hoy en día quieren reposar antes de que la obra esté terminada. No, eso le llamamos otra cosa. Tenemos que terminar la obra. Y nosotros en este mundo tenemos que terminar la obra que Dios nos dejó para que después venga el descanso el sábado eternamente. Yo quiero repetir este punto. Enseña que el verdadero reposo solo existe cuando la obra está terminada y espiritualmente. Eso significa que solo hay descanso para el alma cuando dejamos de intentar salvarnos solos y confiar en Cristo. Mire lo que dice Mateo en el capítulo 11. La palabra de Dios nos dice, 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué tiene que ver el sábado en todo esto? Muchísimo. El sábado estaba presente al terminar la creación. El séptimo día fue el sello de una creación acabada. El sábado estaba presente, escúchelo bien, mi querido hermano, al terminar el sacrificio redentor de Cristo. Cristo entra al descanso del sepulcro ese día.
El sábado habla de dependencia, confianza y reposo en Dios. El ser humano normalmente quiere correr, quiere producir, quiere resolver, pero el sábado enseña a detenerse y reconocer que Dios es, primeramente, creador y sustentador, que Dios también es el redentor nuestro. ¿Qué les parece? Una gran lección. En este momento quiero pararme, mis queridos hermanos, para dejarles una invitación para que compartan estos mensajes y nos ayuden a esparcir la palabra de Dios entre las personas que anhelan encontrarse con su Dios. Volvemos en unos segundos. Bien, mencionaba que Dios es nuestro redentor, nuestro creador, nuestro sustentador. En otras palabras, el sábado humilla el orgullo humano. El sábado, mis queridos hermanos, proclama que Dios obra primero. Primero Dios crea, luego el hombre disfruta. Primero Cristo redime y luego el hombre creyente descansa. Qué mensaje más grande, ¿verdad? Mis queridos hermanos, el Evangelio no comienza con lo que el hombre hace por Dios, sino con lo que Dios hizo por el hombre. Otras lecciones impactantes del descanso de Jesús en la tumba ese día sábado fue que Dios también obra en el silencio. El sábado de Jesús fue un día de aparente silencio. El cuerpo estaba en la tumba. Los discípulos estaban confundidos. El enemigo quizá pensaba que había vencido, pero el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. A veces nosotros vivimos nuestros propios sábados. Oramos y no vemos respuesta. Lloramos y no entendemos. ¿No le ha pasado eso? En otras ocasiones esperamos y todo parece que se detiene, no avanza. Nos sentimos lentos en el tiempo. Pero el descanso, mis queridos hermanos y amigos, de Cristo en la tumba enseña que aunque Dios guarde silencio, sigue teniendo siempre el control. Entre la cruz y la resurrección existe un sábado, existe un descanso. Nosotros quisiéramos pasar del dolor a la victoria inmediatamente, pero en el plan de Dios hubo un espacio intermedio, un sábado de espera. Eso nos enseña que entre una promesa y su cumplimiento muchas veces hay una etapa de silencio, oscuridad y fe. El sábado de la tumba fue el día donde nada parecía pasar, pero todo estaba asegurado por lo que ya había ocurrido en la cruz y por lo que vendría el día domingo, el día siguiente, el primer día de la semana. Aquí podemos ver que el enemigo no pudo impedir el reposo de Cristo. Jesús reposó con dignidad real. Los hombres lo condenaron, lo clavaron, lo sepultaron, sellaron la piedra. Pusieron guardias, pero no pudieron tocar la perfección de su obra. El reposo del sepulcro fue como la calma majestuosa del vencedor. La muerte no interrumpió el plan de Dios, mis queridos amigos. La tumba no fue un accidente del plan. Fue parte del plan. Eso tenemos que tenerlo seguro, mis queridos hermanos. Vean lo que dice ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió, nos dice que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó, el tercer día. El sepulcro, mis queridos hermanos, también predica. Porque todo lo que está relacionado con Dios, Dios permite que se levante o inspire un mensaje. La sepultura confirmó o confirma la realidad de su muerte y prepara la gloria de la resurrección.
Y algo muy interesante es que el sábado de Jesús dignifica el reposo santo. O sea, si Cristo terminó la obra y reposó en el marco del sábado, entonces el día de reposo queda revestido profundamente de solemnidad. Usted está notando este punto. No como ritual vacío, sino como testimonio del Creador y del Redentor. La salvación, mis queridos hermanos, produce descanso interior. Muchos conocen doctrinas, pero no descansan. Saben versículos, pero a veces vivimos cargados. Hablamos de la cruz, pero seguimos creyendo que Dios los ama solo si se rinden. El reposo de Cristo nos enseña que el alma redimida debe aprender a descansar en la justicia de Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 5. Romanos en el capítulo 5 dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un versículo extraordinario. Otro punto que queremos extraer aquí es que el sábado, entre la cruz y la resurrección, es una escuela de fe. Ese día los discípulos no vieron milagros, no oyeron sermones, no contemplaron pan multiplicado, ni ciegos viendo. Solo hubo silencio. Y aún así la palabra de Cristo seguía siendo verdad. Hay momentos en que la fe no descansa en lo que ve, sino en lo que Dios ya dijo. Y otro punto no menos importante es que es de la relación entre la creación y la redención. Este punto puede darte mucha fuerza teológica. En la creación, mis queridos hermanos, Dios habló y fue hecho. Interesante. Dios habló y todo existió. El hombre apareció por gracia. El séptimo día se logró una obra perfecta, una obra que Dios había culminado en la creación. Allí el hombre descansó en una creación que no hizo, ¿verdad? Porque Adán y Eva no tuvieron nada que ver en la creación, ellos fueron creados. Ellos disfrutaron de la creación viendo a un creador también reposando. Y mire qué extraordinario esta comparación. En la redención, Cristo habló, sufrió, venció y dijo: consumado es. El creyente aquí recibió salvación por gracia. El sábado, mis queridos hermanos, queda en medio de la obra terminada del sacrificio. El pecador descansa en una redención que no pudo hacer. Entonces, el mensaje impresionante es que así como Adán abrió los ojos en un mundo ya creado, el pecador abre los ojos a una salvación ya comprada por Cristo. Adán, mis queridos hermanos, no trabajó para crear el Edén. El pecador no trabaja para producir el Calvario. En ambos casos, Dios obra primero. Hay una aplicación espiritual muy importante aquí para la iglesia de hoy, para cualquier iglesia, para mi iglesia, para cualquier iglesia. Estoy hablándole a mis hermanos cristianos. Hay cristianos que siguen intentando merecer lo que Cristo ya compró. Viven agotados espiritualmente. Se sienten aceptados por Dios solo cuando andan bien, pero al descanso de Jesús en la tumba dice: la base de tu salvación no es tu desempeño, es la obra terminada de Cristo. Hay creyentes que están viviendo un sábado oscuro. Tal vez en este momento alguien está en su sábado. No entienden lo que Dios está haciendo. Siente que una etapa murió. Cree que todo terminó. Pero mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, el sábado de Jesús prueba que el silencio no es el final. El domingo, el primer día de la semana, viene. La resurrección viene. La piedra no será eterna. La iglesia, mis queridos hermanos, necesita recuperar el sentido profundo del sábado. No solo como doctrina,
sino como experiencia espiritual. El sábado no dice solo debes detenerte, también dice Dios ya obró. Confía, recuerda, adora, descansa. Mis queridos hermanos, el día de hoy quiero despedirme con un llamado especial. Quiero expresarme en los siguientes términos. Vamos a poner una musiquita aquí de fondo para ver si podemos escuchar algo allí. Cuando Dios terminó la creación, reposó. Cuando Cristo terminó la redención, reposó. Ambos casos, el séptimo día quedó unido a una obra perfecta. Por eso el sábado no solo mira hacia atrás al Edén, también proyecta su luz hacia el Calvario. Nos recuerda que el Dios que creó todas las cosas es el mismo que en Cristo lo entregó todo para salvarnos. Y así como nadie ayudó a Dios a crear el mundo, tampoco nadie ayudó a Cristo a redimirlo. La obra fue de Él, la gloria es de Él, y el descanso verdadero solo puede hallarse en Él. El descanso, mis queridos hermanos y amigos, de Jesús en la tumba no fue un detalle sin importancia. Fue una declaración del cielo, fue un sermón sin palabras. Fue una firma divina, pues al final del sacrificio, ese sábado nos enseña puntos importantes como los que voy a mencionar. Que la obra de Cristo fue completa. Que la redención no necesita añadidos humanos, que el sábado sigue señalando el Dios que termina perfectamente lo que comienza, que el alma debe descansar en la gracia. Y hay otro punto muy interesante y no menos importante, que aún el silencio de la tumba, Dios sigue escribiendo victoria. Por eso cuando miramos a Cristo reposando en el sepulcro, no vemos solo muerte, vemos cumplimiento, vemos perfección, vemos esperanza, vemos el Redentor descansando después de haber asegurado nuestra salvación. Y el mensaje, mis queridos amigos y hermanos, para esta hora para nosotros es claro. Deja de intentar cargar lo que Cristo ya llevó. Deja de intentar completar lo que Cristo ya terminó. Deja de vivir angustiado como si la redención dependiera de ti. Miremos la cruz, miremos la tumba. Escuchemos el consumado es. Y aprendamos a descansar en Jesús. Hoy, mis queridos hermanos, amigos que nos ven, Dios nos está invitando a algo más profundo que reconocer o recordar una fecha. Nos invita a entender una lección eterna. Tal vez has contemplado muchas veces la cruz, pero no has aprendido a reposar en su mérito. Tal vez conocemos la doctrina, pero no hemos conocido el descanso. Tal vez has pasado por tu propio sábado, una hora oscura, una tumba cerrada, un silencio muy largo, pero hoy el descanso de Cristo te dice, la obra ya fue hecha. El precio ya fue pagado, la victoria ya fue asegurada. Y si Cristo terminó la obra, entonces tú puedes entregarle tu culpa, tu cansancio, tu lucha, tu ansiedad y tu vida entera. Descansemos en el Creador, descansemos en nuestro Redentor, descansemos en aquel que murió diciendo consumado es y reposó para dejarte la certeza de que la salvación es completa. La tumba de Jesús, el descanso de una obra terminada. Muchísimas gracias, queridos hermanos, amigos, por ver nuestro canal. Nuestro deseo y propósito es que estos mensajes puedan hacer eco en tu vida y puedas abrir los ojos espirituales para poder discernir o escuchar el llamado que Jesús en esta hora te está haciendo.
quiero despedir este mensaje con una corta oración, invitándoles para nuestro próximo programa. Durante la semana grabamos alguno y por seguro los sábados. Que Dios les pueda bendecir, mis queridos hermanos. Un abrazo para todos. Lástima que no puedo ver algún comentario. Vamos a ver y tenemos que leer por acá. Tenemos un par de mensajes. Saludos para Norma, que nos ve por ahí. Déjenme ver por acá. Vamos a... Dice Rosín Filón. Dice que una enfermedad lo ha condenado a muerte, cáncer de garganta. Me gustaría... No, esto me parece a chantaje, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. Eso no es una verdad. Dice que quiere ganar 450.000 euros o algo así. A todos un saludo, un abrazo especial. Gracias por habernos escuchado. Quiero terminar con agradeciendo a cada uno de ustedes, invitándoles para que puedan compartir nuestros mensajes. Usted nos puede ver allí también, aparte del canal que tenemos en Facebook, también nos puede seguir en nuestro canal de YouTube como Ángel Mensajero. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo muy fuerte. Que tengan un feliz fin de semana.